gran entrevista porque vamos a hablar un poco de salud, ¿eh? Vamos a hablar un poco del corazón. ¿Está relacionado cómo está tu corazón con tus sentimientos? Parece que sí, con tus emociones, parece que sí, porque tenemos a un cardiólogo especializado en imágenes del corazón, en diagnóstico del corazón, que dice que los sentimientos están absolutamente relacionados con el funcionamiento de tu cuore. Vamos a hablar absolutamente de todo. Lo recibimos con un fuerte aplauso a Martín Lombardero. ¡Bravo! Bienvenido. Hola. ¿Cómo estás? ¡Qué galán! Muchas gracias por venir. No, gracias a vos, por favor. Muchas gracias a vos. Bueno, muy interesante a priori el tema que un médico cardiólogo, un médico convencional, relacione tus sentimientos con el funcionamiento del corazón. Me encantó. Hay muchas cosas que la cardiología no ha resuelto. Los cardiólogos generalmente hablamos mucho de lo que sabemos, pero no hablamos de lo que no sabemos. Y es, por ejemplo, ¿por qué sigue habiendo tanta muerte súbita a pesar de los grandes avances que hay? Han habido avances gigantescos en la cardiología en Occidente. Sin embargo, la gente sigue muriendo de muerte súbita a una edad mediana, cuando no tiene que morirse, a los 51, 55. Entonces hay algo más detrás de todo esto. ¿Y qué es ese algo más? ¿Qué es ese algo más? Puede ser la tormenta perfecta, es decir, tenés un frente que es la predisposición genética, Claro. otro frente que es un mal hábito, otro frente que puede ser algo latente que tenés por salir y te falta un cuarto frente, que es una emoción negativa. Totalmente. La instalación de una emoción negativa te puede llevar a un evento cardiovascular. Bueno, te hago una pregunta. Dijiste muerte súbita y se me vino a la mente algo que aprendés cuando sos madre o padre, que habla mucho de la muerte súbita, ¿no es cierto? Hasta ciertos meses de edad o hasta cierta edad, pero después uno lo escucha también en adolescentes, en chicos más grandes, ¿no es cierto? La muerte súbita es la muerte no esperada. Es aquel paciente que es sano teóricamente y de repente se muere. En los menores de 35 años tiene mucho que ver con cardiopatías congénitas, es decir, tu corazón nace con una alteración estructural. Y vos no te enteraste antes. Te enteraste antes o no, pero nace con una alteración estructural. Sí, Hace un deporte X y por ahí le pasa eso. claro. Es muy baja la chance, uno cada 45.000, cada 70.000, depende del país. Menores de 35 años. Mayores de 35 años es la enfermedad más prevalente del mundo y la causa número 1 de muerte, que es la enfermedad ateromatosa, que es que se te tapen las coronarias o las carótidas en el tema cerebral, pero es la muerte cardiovascular. Síntomas que uno pueda saber, digo, si tiene más de 35, que te está por pasar algo en el cuore, que de repente tenés que estar alerta porque esto no es normal. Bueno, los síntomas típicos que ocurren en el 50% de los casos es un dolor de pecho, que es como una pata de elefante, se describe así, una opresión precordial que se puede irradiar hacia espalda, hacia el borde interno del brazo, izquierdo o derecho, mandíbula, hasta podés tener un dolor mandibular tipo muela y es un problema coronario. Ay, mirá. En el 50% pasa eso, pero en el 50% no pasa eso. Yo he tenido pacientes que le han sacado una muela y está cursando un infarto. Dolor mandibular, es decir, no siempre es el mismo dolor y no es tan fácil. Por eso sigue siendo un arte todo esto. Tenemos una placa que tiene que ver con tu libro, que ya lo voy a presentar, se llama El corazón es consciente, puedes cambiar tu destino cardiológico. Esto es muy interesante. El poder cambiar el destino cardiológico, ¿no? Que no es que vas a tener que sufrir un infarto porque te pasaba tal cosa, sino que Podés cambiar tu destino cardiológico. Está muy bueno. 100%. Y ahora después si querés te explico por qué. Sí. Es probable que en la muerte súbita se establezcan condiciones únicas, transitorias e irrepetibles que en otro momento no se habían desarrollado. Bueno, lo explicaste. Esa es la tormenta perfecta. Sí. Es decir, te falta algo más. Que en ese momento lo tuviste. Que puede ser también que saliste a correr con 38 grados de calor. Estás en un momento de una emoción negativa. Genera en tu cuerpo un estrés. Ese estrés genera lo mismo que generaba cuando vos estabas hace 200.000 años o 300.000 en la época pre-sapiens y te encontrabas con un depredador. Claro. Tenías una emoción que te salvaba, que es el miedo y la ira. Ira para enfrentar al animal o miedo para correr. Total. Esa misma emoción que lo tenemos en nuestro sistema límbico persiste y está todo el día dentro nuestro. Entonces, ¿cuál es nuestro depredador actual? El tránsito, la crisis económica, me peleo con mi marido, un divorcio, tengo que cambiar de casa, no tengo plata para alquilar. O todo junto. O todo junto. Claro.
El depredador, la respuesta de tu cuerpo al depredador es la misma que hace 200.000 años. Se genera una respuesta inflamatoria, se llama respuesta suave, respuesta inflamatoria sistémica. Y la respuesta inflamatoria genera aterosclerosis por un montón de vías, pero es uno de los inductores de aterosclerosis. Wow, mira, no pensé que me ibas a traer tan rápido esa enfermedad, claramente, pero a ver, entiendo que todo tiene que ver con todo y hablas de inflamación y también pienso en el cortisol y también pienso en que todos vivimos a 1000, en que hay que parar a veces porque entiendo que tenés que seguir, porque tenés que laburar, que tenés que trabajar por tus hijos, por tu familia, por vos, tu carrera, el tránsito, todo lo que acabas de decir, pero también hay que buscar el momento para poder seguir. Tu mente cree lo que vos vas a creer. Tu mente es muy poderosa y vos podés ver las cosas de todas maneras distintas. Sí, ni hablar. La realidad que vos ves, en realidad, es tu realidad y la podés cambiar. ¿Has visto pacientes que tenían, por ejemplo, tapadas las arterias y que después empezaron algún tratamiento y cambiaron 100%. su situación? Como así he visto. ¿Con qué? ¿Con gimnasia? ¿Con qué? Con gimnasia, con meditación. Meditación. Meditación, respiración, Amo. todo lo que sea algún ejercicio espiritual es fantástico para el corazón y para el cerebro. No hay mejor, hoy por hoy, no hay mejor antídoto, ni píldora, ni remedio que el ejercicio moderado y constante, que la meditación, que la nutrición consciente y estar en peso adecuado. No hay píldora, Julieta. Totalmente No de hay acuerdo. píldora mejor que todo eso. Si hablamos de prevención, esos ítems que te dije, si los cumplís, nutrición consciente, ejercicio moderado y constante, te baja un 30% de la mortalidad cardiovascular. 30%. Después, espiritualidad como quieras, meditación, respiración, lo que vos quieras. Y bueno, ejercicio te dije, y estar en peso. Sí, tal cual. Porque el sobrepeso genera inflamación. La mala comida, el fast food, la mala nutrición genera inflamación. El estrés genera inflamación. El estrés recontra genera inflamación. Todo genera inflamación. Totalmente. Y la principal causa de muerte, y una de las tantas enfermedades de Occidente, es la inflamación, porque la aterosclerosis o el infarto, en el fondo, es un fenómeno inflamatorio. Claro. Le hemos echado la culpa al colesterol durante años, Julieta. Sí. Y ahí lo pongo en el libro, en el capítulo El misterio de la aterosclerosis. Sí. Años echándole la culpa al colesterol. El colesterol es como el mayordomo de la película, que todos pensamos que es él, y a él lo están induciendo y él no es. Claro. Lo inducen a que se quede pegado en la arteria. ¿Y quién lo induce? Mm. No hablemos más de colesterol bueno o malo. El colesterol es una molécula imprescindible para nuestra vida. Ahí va. Y el 80% lo genera el hígado. 80% el hígado. Sí. El 20% por la ingesta. El colesterol es clave para las membranas celulares, la mielina de todas las hormonas femeninas y masculinas. Bueno, lo traduzco, todo. a ver, por ejemplo, muchas veces se hablaba, bueno, ¿cuántas veces dijimos, hay que comer huevo, sí, huevo no, porque tiene colesterol, porque no? Hoy está comprobadísimo que sí. Cambia todo y no hay nada. No hay nada. Pará, cambia todo a un nivel que hace un rato el doctor me dijo, por favor, dejemos de decir, está bueno tomar una copita de vino a la noche, porque no es que está bueno. Ni bueno, no es que esté bueno, no hace bien. Si quieren tomarla, tómenla y tomen lo menos posible. Pero basta de decir que el vino hace bien o que el alcohol hace bien. ¿Cuál es la No, tendencia? Cero. En salud, cero. Si te gusta el vino, tomá. Si te gusta, tomá, pero lo menos posible. ¿Cuándo te diste cuenta que realmente, porque digo, vos estudiás medicina, te dedicás a la cardiología, seguramente tenés un montón de años, porque la verdad que chapó a todos los médicos, todo lo que estudian es impresionante. ¿En qué momento te diste cuenta que realmente estaban relacionados los sentimientos con el corazón? Hace muchos años que quiero escribir esto. No tenía tiempo porque, como te conté antes, me dedicaba mucho a la formación de otros médicos cardiólogos. Profesionales. Claro. ¿Diste cuántos cursos? Dirigí 31 Dirigiste. cursos. 31 cursos dirigí y se armé 31 cursos. O sea, prácticamente los 30 años de carrera, todos los años hice más de uno. Y bueno, se me ocurrió que todo esto que yo lo veía en el consultorio y en la gente y las historias de pacientes míos, porque ese libro tiene historias de pacientes, por supuesto con otro nombre y con ficción, de tramas reales, de pacientes que les pasó algo. Y empezás a relacionar y atar cabos. Una de las historias, yo era residente de cardiología. Mirá. Residente, o sea, esto fue hace 25 años, pero me marcó esa historia. ¿Cuál historia? Y te la cuento. Contámela. El miedo, el miedo, El miedo. el miedo, la ira, la desilusión,
la furia, la bronca, todo eso te genera a vos un estado negativo que te genera inflamación y que te puede llevar. Es una hipótesis, Julieta, indemostrable. Sí. Pero la observación te lleva a que, fíjate, a este le pasó lo mismo, a este le pasó lo mismo, a este le pasó lo mismo. ¿Te das cuenta cuando ves un paciente más o menos qué le pasa? 100%. Si vos tenés Obvio cuando tiempo, mirás la imagen sí, ¿no? Porque te dedicas a eso, bueno, es lo que hablábamos antes. Los cardiólogos hemos sido muy tecnicistas. De hecho, yo trabajo con computadoras y hemos visto el corazón aislado. Cuando en realidad desde nuestros antepasados y los chinos y más para atrás y cualquier comunidad inteligente que se te pueda ocurrir de hace 500 o 600, 2000, 4000 años, vean el corazón como el centro de todo. El corazón, y recordar viene de volver a pasar por el corazón. El corazón era todo. Pero en los últimos 50 años, como encontramos esta tecnología que permite que veas el corazón y lo puedas mirar en segundos, te lo muestro todo, hizo que focalicemos en el corazón. Claro. Ahora volvemos para atrás y dijimos, no, el corazón está dentro de un todo, Claro. cuerpo, mente, espíritu. Lo que pasa es que es más difícil analizar el todo, ¿no es cierto? Primero Bien. que debes tener un montón de detractores que dicen, no, como que todavía no sé si todos fluyen Sí. hacia todo ese lugar que vos, me parece alucinante lo que estás contando. Casi siempre cuando uno se encuentra con un médico, va al médico y le dice, bueno, toma esta pastilla, te pasa esta cosa, toma esta otra, ¿no es cierto? Bueno, eso tiene que ver con el sistema. El sistema ha perjudicado muchísimo la salud y al médico. El médico es generalmente el 90 y pico % de gente con vocación, honrada, buenas personas que viven pensando en su paciente. El sistema lo hizo que vean muchos pacientes y no hay tiempo. No es culpa de los médicos, es culpa del sistema. Totalmente. Salir del sistema y empezar a hablar con vos como estoy hablando. Mirarte, ver tu aura, ver tu energía. ¿Ves mi aura? Sí, y veo tu Me encanta. toxicidad también. El otro día me decía un paciente, ¿cómo haces para darme cuenta que ayer tomé alcohol? Porque no tiene que tomar alcohol él. ¿Cómo haces para darte cuenta que ayer comí muy mal? Porque no tiene que comer mal porque tiene una patología en el corazón muy grave, digamos. Wow. ¿Cómo haces para darte cuenta? Bueno, te Wow. tomás tiempo. Ves un poco todo, el Y semblante, tenés los que colores. volver para atrás. Siendo un médico que se ha criado con la tecnología y hoy manejo una computadora 3D impresionante que te veo el corazón en 3D, con la inteligencia artificial, vuelvo para atrás y te digo, Julieta, hay que empezar a mirar para atrás. Claro. ¿Por qué estás mal? ¿Por qué te pasó? ¿Por qué estás con tanta bronca? La queja es tóxica, Claro. genera enfermedad cardiovascular. La ira es tóxica, el enojo crónico es tóxico. Para eso de la queja me encantó. Capítulo 3. Me encantó. La queja. La queja es la ¿Por historia qué de es Carlos. tóxica, decís? La queja es la historia de Carlos A. Carlos A es un paciente mío que se queja todo el tiempo. Es una persona que tiene un pasar económico importante, sin embargo se vive quejando de todos los gobiernos, loco. de toda la vida, de todo. Se queja y es como una adicción, porque la queja Insoportable. genera dopamina. La queja genera dopamina. Sí, eso lo Entonces escuché. vos sos adicto, estás en una zona de confort que te quejás, pero intoxicás a todos y vos te intoxicás. Y es hipertenso. Mirá. En la historia cuento que sacándolo de foco y hablándole de mí o de otra cosa, no de la queja, no siguiendo la corriente, sino sacándolo del foco. Sí, por lo general la gente que se queja es como que quiere que Escuchar, entres claro, en la misma, claro. ¿no? Y que empieces y que... Pero bueno, ahí está la inteligencia emocional de sacarlo del foco y llevarlo hacia donde vos querés llevarlo. Totalmente. Mientras te estoy monitoreando la presión con un monitor que te la toma cada 2 minutos. Y vos ves que al principio está con 160, 100, y cuando lo saco de la queja, Sí, está en 130, 80. tal cual. Pero es comprobado. Le das un abrazo y se le pasó todo. Le das un abrazo y se le pasó todo, lo haces reír y se le pasó Claro. todo. Bueno, la queja es tóxica. Tenés un capítulo que me interesó. Quiero saber si está relacionado con algo del corazón que se llama la traición. La traición. Esta es la historia ¿Cómo de... pegaría la traición en el corazón? Sí, esta Digo, es la- más allá de lo obvio y poético que uno se imagine. Esta es la historia de un paciente que trabajaba en una empresa muy grande, él era parte de la empresa, eran los dos dueños, y tiene un problema en la empresa, tiene que vender parte de las acciones a jóvenes que Sí. toman eso, y los jóvenes, como él es una persona mayor, lo van dejando de lado, y al final, con un ardid legal, pero lo sacan de la empresa. Y él se siente traicionado. A partir de la traición siente una bronca, una pérdida y miedo. Siempre detrás de un estado emocional negativo,
Julieta, está el miedo. Claro, obvio. El miedo es un factor común de muchas de las emociones negativas. El miedo a no ser más... Me suena el teléfono todo el día y estoy protestando. El teléfono me suena y no te suena más. Claro. Y el día que no te llamen, el día que pases a ser prescindible, cuando vos en tu empresa eras imprescindible o en tu trabajo Claro. o en lo que quieres, en tu kiosco, eras imprescindible y ahora resulta ser que nadie te llama al teléfono, nadie te busca. Tal cual, tal ¿Y cual. qué pasa con vos? Bueno, la jubilación es un factor de riesgo. Claro. Y en este caso lo jubilaron sin que él quiera. Y se sintió traicionado y fíjate lo que le pasa. No te cuento el final porque cada historia con su personaje, Me gusta. vos no sabés qué le va a pasar al personaje. No sabés si va a Claro. seguir viviendo o no. Y yo te voy llevando, o el cuento te va llevando, te va contando la parte biológica, por qué le pasó lo que le pasó, con alegorías, para que la gente entienda. Claro. Me encanta usar alegorías, vivo con alegorías. Y por otro lado te cuento la emoción que sintió y por qué esa emoción le causa lo que le causó. Tengo un par de preguntas que son como más técnicas, que tienen que ver un poco con el corazón y con esto de si se sabe todo ya, para dónde va a ir la medicina y tal. Pero por otro lado, querría que vos me digas, vos por ejemplo, ¿cómo sos con tu corazón? Bueno, yo me cuido mucho. Yo tengo 61 años, hago gimnasia mixta, hago tanto la parte física, la parte de fuerza, como la parte aeróbica. ¿Tenés 61 años o viste que hay unos aparatos que seguramente vos que sos médico los conocés, que te miden todo y Mira, tenés realmente... Yo tengo 61 años en el documento. Bien, Y quiero llegar hasta los 85, 90 años haciendo lo que estoy haciendo, que es este ejercicio moderado y constante hasta el último día de mi vida. No hay mejor terapéutica para llegar joven. Andá a ver a quien quieras, te van las pastillas que quieras, pero si no haces algo moderado y constante, Sí. cualquier ejercicio, ¿por qué moderado? Porque ¿Por qué? a mi edad tampoco es bueno hacer cosas Gastarte, muy intensas. claro. No, porque ya tu corazón tiene ciertos años, han pasado décadas, la aurícula, mi aurícula, que es el hall de entrada, tiene una pared muy finita, comienza a fibrosarse. Y si yo hago un ejercicio muy, pero muy intenso, si querés correr una maratón de 42 kilómetros una vez a mi edad, hacelo, pero no siempre, no llegar siempre al extremo, comienza a sufrir. Y puedes tener alguna arritmia, como una fibrilación auricular en los seniors, en las mujeres y varones que tienen más de 55, 50, 60 años y hacen deporte muy extremo. Yo Claro. no estoy de acuerdo con eso. ¿Y con Sí, las dietas? ¿Qué pensás de las dietas? la dieta mediterránea es la que demostró disminuir la mortalidad, sin duda. O sea, si querés, es una dieta mediterránea. Yo no me ocupo de eso, hay excelentes nutricionistas, pero sigo una dieta sana. Sana. La Bien. mediterránea, para los que no saben, es la dieta que tiene Mucha oliva, tomate, pescados, pescado. ¿no es cierto? exactamente. Sí, sí. Menos carne. menos no carne y cero más carne, pescado. menos carne. Pero sí, exactamente. ¿Qué alimento es bueno para el corazón? Todos los que te nombré recién, todo lo que Sí. sea, todo lo que tenga antioxidantes, como el aceite de oliva, el tomate, la fruta, las verduras, todo lo que sea orgánico. Fíjate una cosa, pensá en el Sapiens de hace 200.000 años. ¿Qué hacía? Caminaba 10 kilómetros, tomaba una Claro, fruta, una claro. verdura, gastaba energía hasta conseguir la comida y volvía. Claro. Vos en tu casa, ¿cuántas calorías gastás para abrir la heladera y tenés 40.000 calorías? Claro, Para ver, Claro. 5 calorías. El Sapiens, el pre-Sapiens, perdón, gastaba unas cuantas calorías, conseguía, entonces no tenía sobrepeso. Tal cual. La pandemia o la gran endemia, pandemia mundial, es el sobrepeso. Bueno, porque se come mal, en verdad. Se come ¿no es mal, cierto? estamos todo el día frente a una computadora. Sí, muy sedentarios. Y la panza, toda esta grasa de acá, Claro, toda esta claro. grasa visceral, Claro. genera inflamación también. Tal cual. Entonces es una de las que más genera inflamación. No todas las grasas es igual. Esta de acá genera mayor chance de inflamación global. Las crisis Perdóname, lo último te sí, digo. Lo ok. último. Ese hombre, esa mujer, pre-sapiens, tomaba fruta orgánica. Claro, y sí. Y a veces no comía, con lo cual daba tiempo para la autofagia, que es cuando tu cuerpo en ayunas recupera... Ah, es ¿estás de como- acuerdo con Depende el del paci- ayuno intermitente? Depende del paciente, sí. Depende del paciente. sí. No para todos. Ninguna dieta es para todos. Depende. Y el de ayuno vos. intermitente tampoco hay que ser tan extremista. Depende de vos, de tus costumbres, de tu ansiedad, de cómo sos vos.
Depende de un montón de razones. Para eso están los nutricionistas que saben Claro. de acuerdo a quién es quién. Yo ya quiero saber todo. Pero, por ejemplo, ¿se puede ir a entrenar fierros, musculación, sin comer? Hoy se puede, no hay ningún problema. Antes decíamos, Antes te hay que decían que no. desayunar. Hoy podés hacer. Podés hacerlo y también podés desayunar. Eso depende de vos. No Claro, podés, depende cómo sea tu Julieta, cuerpo, cómo sea no hay vos. soluciones colectivas al problema individual de cada uno. Totalmente. No podemos decir No puedes esto es para generalizar. todos. Totalmente. Ahora sí quiero generalizar y preguntarte si a vos te parece que las situaciones de crisis económicas como la que estamos viviendo, las situaciones de extremo estrés, provocan más enfermedades en el corazón, provocan más ataques cardiovasculares. Te lo voy a contar de la mejor manera, con un trabajo científico. En el año 2001 sufrimos una de las crisis más importantes de Argentina que yo tenga uso de razón. En el año 2005, el director de la unidad coronaria de la Fundación Favaloro, Enrique Kurfinkel, publica junto con un centro de Estados Unidos un trabajo científico que demuestra por primera vez, Julieta, en el mundo, que una crisis económica de un país genera un exceso de mortalidad. Uf. Vos tenés una mortalidad cardiovascular en la Argentina que es aproximadamente de 100.000, 120.000 personas por año. Y es siempre igual, cambia muy poquito, cambia muy poco. Un exceso de mortalidad es 30.000 más. Bueno, Claro. hubieron 20.000 personas más que murieron, más las que se enfermaron. ¿Por qué? Bueno, primero, obviamente, una de las razones es porque la crisis genera que haya menos insumos y demás. Y segundo, por la emoción. Lo que vivimos en el 2001 fue una crisis muy importante. Ahora estamos en otra crisis. Es probable que también exista un exceso de mortalidad, como en cualquier crisis económica de cualquier país. Pero el primero en demostrarlo, tristemente, fuimos nosotros. Tengo tu libro acá, me encanta. Además está muy bien armado en capítulos. 1000 cosas para preguntarte acerca de cada uno de los casos, ¿no es cierto? Cada capítulo es un caso real y ficcionado, como explicaste antes, porque obviamente no los vas a deschavar. No, Estarías yendo en contra de las leyes, ¿no? absolutamente. De la medicina, pero también me interesó cuando contaste que hay muchas cosas por descubrir, obviamente, y vos te estás tirando más para el lado de, obviamente, el cerebro, ¿no es cierto? Conectado con el corazón, conectado con tus emociones. Define un poco de qué manera vas a llevar adelante tu vida. El último capítulo hablo de si el corazón es inteligente o si tiene cerebro. Se ha discutido muchísimo esto. Sí. Hoy vuelve otra vez la hipótesis de la autopista bidireccional. Cerebro, corazón, corazón, cerebro. La vía de comunicación del corazón con el cerebro tiene que ver con hormonas, tiene que ver con cuestiones físicas, tiene que ver con campos electromagnéticos. El campo electromagnético del corazón es más potente que el del cerebro y se comunica por ondas, por ejemplo, la onda de pulso, por la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces vos, de acuerdo a hipótesis que podés estar de acuerdo o no, Sí. podés pensar con el corazón en modo gratitud y cambiar entonces y estar en una armonía cerebro-corazón. Eso te pasa todo el día. Recontra. Fíjate vos, me pasó a mí hace muy poquito, te lo cuento rápido. Voy a una municipalidad porque debo un impuesto de hace 5 años que no sé qué pasó, que no se pagó. Me embargan el departamento. Voy enojado por un impuesto de 5 años. Tenía ira, miedo. Voy a poner en modo gratitud. Lo pienso varias veces. La mente cree lo que vos crees. Total. Entré con taquicardia. Voy a ir con modo gratitud. Me hicieron esperar. Bajé todo. Empecé a pensar, voy a disfrutar esto. Gracias que estoy acá, tengo un departamento. Gracias. Empecé a pensarlo diferente. Me lo repetí 10 veces. La señora que estaba atendiendo, la hice reír. Me regaló un chocolate. Me quedé con ella charlando. Me cambió el día. Le cambié el día y me cambió el día. Bueno, hay algo muy interesante que me encanta que lo digas, porque yo recontra creo que todo el tiempo tenemos que entregar, ¿no? Como estar en contacto con el otro y la conexión, sin lugar a dudas, y lo cree la gente que se dedica más a lo espiritual, tiene que ver con la conexión de los corazones, que cuando vos te abrís, ¿no? A alguien, yo acá escucho un montón de gente de diferentes profesiones y te puedo asegurar que en el momento que se abren para contarnos la verdad, es muy hermoso y eso se transmite mucho en la pantalla. Porque la emoción es clave. Fíjate vos que tus recuerdos
que vos tenés están siempre ligados a una emoción, si no, no te acordás. Total, o cuando escuchás un tema que te acordás de un momento, eso es increíble. Por eso, en este libro que hablamos de, digamos, de emociones, no solo es eso, sino también es transmitir a través de una emoción. Yo para entrarte a vos, para que dejes un hábito malo como fumar, tengo que entrar por la emoción. Claro. No puedo decirte, mira, Julieta, es malo fumar. Claro. Yo voy a decir, bueno, gracias, doctor, y te vas. Ahora, yo te entro por algún lugar, toco una fibra tuya, toco alguna emoción tuya, seguramente ¿Qué se le puede decir a alguien para que deje de fumar? Depende del paciente. Si tiene mucho miedo, sacarle miedo. Y si cree que no le va a pasar nada, ponerle miedo. Ese sentido común o esa sensación es muy del momento. Sí, porque no todos pueden pensar en realmente lo que significa, ¿no es cierto?, el humo, el cigarrillo en el cuerpo. Porque además, te lo digo yo, que a mi papá le pasó, mi papá decía, no, bueno, pero yo no fumo hace años. Bueno, pero todo lo que fumaste te quedó en el cuerpo. ¿Sabes cómo se refleja el tema del camino cerebro-corazón, corazón-cerebro? Cuando vos estás en un sistema de alarma permanente, tránsito, miedo que te roben, sube el dólar, baja el dólar, te llaman y te dicen no vine a trabajar. Es que tampoco puede ser un ente que se pone musiquita y ya está, estás en otro planeta, no se puede. Cuando vos te pasa todo eso, estás con el sistema simpático. ¿sí? El sistema simpático es el que te prepara para la huida, para luchar. Para alerta. La alerta. Bueno, cuando vos estás a punto de dormirte, cuando estás relajada, estás con el parasimpático. Son dos sistemas que se regulan desde el cerebro en forma automática, pero que el corazón en cierta medida lo sufre y además le transmite al cerebro qué es lo que está pasando. Entonces, el gato, por ejemplo. El gato tiene el mismo sistema límbico que tenías vos y yo hace 500.000 años, que es el miedo, la sorpresa, la huida, la furia, los mismos. Todo. Ok, ¿qué hace el gato? Cuando ve un perro, sube en centésimas de segundo a la copa del árbol. Ahí tuvo el sistema simpático perfectamente y lo salvó. Y el resto del día, el gato, parasimpático. No tiene problemas del ayer, no tiene problemas del mañana, no tiene la ficción que mañana me puede pasar algo y puedo perder algo, ni tiene el trauma del pasado. ¿Qué vive el gato? En el aquí y el ahora. El hoy. Bueno, cuando vos llegues a tu casa, a la noche decís, ¿cuánto parasimpático tuve y cuánto simpático tuve hoy? A través de la variabilidad de la frecuencia cardíaca te das cuenta cuánto tuviste, porque cuanto más variable es la frecuencia cardíaca tenés más parasimpático. Y cuanto menos variable es la frecuencia, más simpático tenés. Mirá qué interesante. Me encantó conocerte. Gracias, Martín, por haber venido. No, gracias a vos. A Right Now. Bueno, ya saben, pueden buscar su publicación. El corazón es consciente. Puedes cambiar tu destino cardiológico. Puedes cambiar tu destino cardiológico. Eso sí que está bueno. Había que leerlo antes, chicos. Había que leerlo antes. Bueno, muchísimas gracias y que no sea la última vez que te entrevisto. Cuando quieran. Muchísimas gracias. Nos encontramos el próximo sábado a las 23 aquí con más Right Now. Chau. Gracias.